Mi querido hermano, Dios te bendiga y te guarde. Nuevamente nos volvemos a encontrar. Quien te habla, el pastor Luis Castro, trayendo un mensaje de esperanza, de aliento, a la luz de la palabra de Dios en medio de tantas necesidades que tenemos como seres humanos. Quiero leerles, pero no sin antes recordarles que el tema de hoy se titula Jesús es la respuesta a nuestra falla. Cuando nosotros entendemos a la luz de esta historia de Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5, vamos a encontrar el por qué Cristo es la respuesta a nuestros errores, a nuestras fallas, a nuestras iniquidades. Dice la Biblia, el capítulo 2, versículo 1 de Marcos, dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Esta es la historia del paralítico. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ellos no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y dice el versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando nosotros reflexionamos por lo menos en el versículo 5, que dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, yo me pongo a analizar la vida de Cristo. Y de una u otra forma Jesús tuvo resultados positivos, muy positivos, no solamente humanos, sino eternos, en medio de todo su ministerio con los necesitados, con los ricos, con los pobres, con las viudas, los huérfanos. Jesús tuvo resultados muy positivos. En medio de toda esta algarabía, en medio de todas las situaciones que vivió Cristo, Jesús tuvo resultados positivos. Probablemente podríamos decir, si analizamos la vida de Cristo, Jesús tuvo resultados positivos porque Él cumplió con las demandas que realmente nosotros debemos cumplir en cualquier tiempo o en cualquier ámbito de nuestras vidas. Por ejemplo, Jesús tenía clara una visión. Jesús sabía quién era y para lo que había sido enviado. Cuando nosotros no tenemos clara una visión en nuestras vidas, nosotros, como dice alguien, el dicho, nos montamos en cualquier bus porque no tenemos una visión clara. Analice por un momento qué va a ser de su vida cuando pasen 10 años. ¿Qué va a ser de su vida cuando de aquí a 10 años ya usted esté envejecido o no sé, sea más adulto, esté más maduro? ¿Qué va a pasar con su vida? Jesús sabía para qué había sido enviado. Jesús tenía compromiso, Jesús tenía diligencia, Jesús cumplía con las demandas que nosotros debemos adquirir en tiempos tan difíciles para poder lograr tener resultados positivos. Jesús fue una persona que hizo sacrificios. Jesús fue una persona que fue diligente y sobre todo, mis queridos hermanos, a la luz de este pasaje podemos observar que Jesús amaba lo que hacía. Si nosotros no amamos lo que hacemos, que lo disfrutemos, que nos guste, realmente no vamos a tener resultados positivos. ¿A qué viene esto? La pregunta sería para nosotros: ¿cómo hacer para tener resultados positivos en medio de esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo hacer para obtener resultados positivos en medio del pecado, en medio de la maldad, en medio de la soledad, en medio de la frustración, en medio de la crisis que estamos viviendo? Entonces, cuando yo veo y observo el capítulo 2, versículo 5 del libro de Marcos, dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Entonces yo caigo en la conclusión de que la única forma, escúcheme bien, la única forma de obtener resultados positivos en medio de la enfermedad, por ejemplo, que estamos viviendo, es poner nuestra fe en la persona correcta, que es Cristo Jesús. La Biblia dice por allá en Éxodo 23:25 que Él nos librará de todas las enfermedades. Tendremos abundancia de pan, abundancia de agua, y nos librará de todas nuestras enfermedades. Entonces, cuando yo coloco mi fe en la persona correcta, que es Cristo, estas cosas empiezan a suceder. Yo voy a empezar a tener resultados positivos. Dice Isaías 51:3 que Él nos limpiará, nos librará, nos consolará en medio de la soledad. El desierto que estamos viviendo se convertirá en un oasis. Entonces yo entiendo allí, ok, debo colocar mi fe en la persona correcta, que es Cristo. Dice por allá en Juan capítulo 3 versículo 5 que para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar el pecado, y no hay pecado en Él. Entonces, en medio de este pecado que podamos estar viviendo, en medio de toda esta situación de maldad, ¿cómo hacer para obtener resultados positivos? Poniendo mi fe en la persona correcta, que es Cristo. Entonces, cuando yo coloco mi fe en la persona correcta, como dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasa cuando yo pongo mi fe en la persona correcta, que es Cristo? Suceden automáticamente 3 cosas que quiero desarrollar a la luz de este pasaje.
En primer lugar, dice el versículo 1, entró Jesús otra vez a Capernaum y después de algunos días se oyó que estaba en casa, y dice el versículo 2, e inmediatamente se juntó la multitud. ¿Qué pasa cuando yo pongo mi fe en Cristo, que es la persona correcta? Automáticamente soy atraído por Él. Soy atraído por su amor, soy atraído por su justicia, soy atraído por su poder, soy atraído por su esencia, soy atraído por Él, porque de una u otra forma somos atraídos por Él, como fue esta multitud atraído por Cristo. Porque queremos, nuestro deseo, mi querido hermano, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, cuando yo pongo mi fe en Cristo, automáticamente voy a ser atraído por Él. ¿Para qué? Para darle la gloria que se la merece. Usted no es cristiano para ser feliz, mi querido hermano. Usted no es cristiano para vivir una vida light. Usted es cristiano para darle la gloria a Dios. Ese es el propósito de su existencia. Por lo tanto, cuando usted entiende que ha puesto su fe en Cristo, usted es atraído a ver un canal, por lo menos, a ver una predicación por YouTube. Usted es atraído a escuchar la palabra de Dios. Usted es atraído por Dios, porque usted entiende, voy a reunirme en mi casa. Voy a reunirme, no sé, en mi cuarto con mi familia, porque en esta casa se tiene que dar la gloria a Dios. Para eso usted es atraído. Entonces, no somos atraídos por Dios para ver si yo recibo un milagro, para ver qué beneficios adquiero de Cristo, para ver si Dios me bendice. No, ese no es el propósito principal de su vida. Usted es atraído por Dios, no se le olvide. Es atraído por Dios para darle la gloria a nuestro Señor, porque he puesto mi fe en la persona correcta. Hay gente que busca a Cristo es por los beneficios. Hay gente que busca a Cristo por los beneficios que puede tener. Y la pregunta que yo le hago, y cuando Cristo te dice no en las oraciones, ¿qué va a hacer de tu vida? ¿Te vas a alejar? ¿Te vas a volver atrás? Porque necesariamente Jesús te dijo no a una petición. Nosotros no estamos en este mundo para ver qué recibimos de Cristo, para ver qué beneficios obtenemos. Nosotros existimos para darle la gloria a Dios. Y cuando le damos la gloria a Dios, somos atraídos por Él, para alabarle, para adorarle y sobre todo, para obedecerle. En segundo lugar, podemos aprender a la luz de esta historia. Dice, versículo 3, entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron en el techo donde estaban. Y haciendo una abertura, dice la palabra, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Cuando pongo mi fe en Cristo, en primer lugar soy atraído por Dios, pero en segundo lugar soy movido por Él, movido por su misericordia. Escúcheme bien, le voy a explicar esto. Dios actúa por nuestras oraciones, pero también actúa por nuestras acciones. Usted no puede pretender, oh Padre, dame un trabajo, pero usted no sale a buscar el trabajo. ¿Cómo Dios va a obrar? Usted tiene que entender, mi querido hermano, que Dios actúa por oración, eso es correcto. Por eso creemos que no es que hay poder en la oración, hay poder en Dios y por eso es que oramos. Pero Dios también obra de manera extraordinaria cuando nosotros accionamos, cuando nosotros nos movemos. Y mire lo poderoso de este pasaje. Jesús accionó cuando otros por el paralítico se movieron. Entonces esto quiere decir que no solamente Cristo actúa por nuestras oraciones ni nuestras acciones, sino que también Jesús y nuestro Señor actúa por las oraciones de otro y por las acciones de otro. Entonces vale la pena seguir orando por tu vecino, vale la pena seguir orando por tu familia, vale la pena seguir orando por tu comunidad, porque Dios va a obrar de manera extraordinaria. Mira lo que dice Marcos capítulo 7, versículos 29 y 30. Es la historia de la mujer sinofericia. Dice la Biblia en el capítulo 7 de Marcos, versículos 29 y 30. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y el versículo 30, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de su hija y su hija estaba acostada en la cama. Jesús actuó, Jesús obró por la fe de esta mujer. Probablemente su hija se encontraba a kilómetros de distancia, pero por esa palabra, por esa acción, por ese clamor, por esa oración, Dios hizo el milagro en la hija de esta mujer que estaba angustiada. Entonces vale la pena seguir orando por la comunidad. Estos 4 amigos de esta parábola, volviendo a Marcos capítulo 2, sabían que el paralítico no tenía esperanza. Sabían que el paralítico iba a morirse en esa situación porque de una u otra forma, supongamos que tenía 20 años siendo paralítico. Supongamos.
Ellos entendieron, si lo dejamos en la casa, sigue siendo paralítico. Si buscamos medicina, no sé, natural, y eso igualito no iba a funcionar. Entonces, entre algo probable, yo me imagino a ellos analizando, entre algo probable que Cristo lo sane y algo seguro que este hombre se quede paralítico, vámonos por lo probable. Al fin y al cabo, el paralítico no tenía nada que perder. Esto nos enseña, mi querido hermano y amigo, que las personas que estamos en situaciones límites no tenemos nada que perder. Entre algo probable, mi querido hermano, escúcheme bien, en que Cristo cambie la situación que puedas estar viviendo, y algo seguro que estás sumergido en esa situación, vete por lo probable. Al fin y al cabo no tienes nada que perder. Ya estamos fritos, ya estamos quebrados, ya estamos tristes, ya estamos agobiados, Pero vete por lo probable, que a lo mejor Cristo tenga misericordia de ti y te perdone. Porque ¿sabe qué es lo bonito? Aprendí en esta semana que Dios no tarda para darle perdón a nadie, solamente Él pide un corazón contrito y humillado. Y una fe, mi querido hermano y amigo, con capacidades divinas, traerá recompensas eternas a tu vida. Entonces, Jesús es la respuesta a nuestra falla, a nuestros pecados, a nuestros errores, a nuestra iniquidad. Jesús es la respuesta, porque aquí lo vemos. En tercer lugar, podemos aprender a la luz de esta historia. Primero, que cuando colocamos nuestra fe en Cristo, no se le olvide, somos atraídos por Él, por su amor, por su misericordia. En segundo lugar, somos movidos por Él. Eso es lo bonito de Dios. Pero en tercer lugar, asumimos riesgo. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué decimos que nuestra fe asume riesgo? Porque era un paralítico. Ellos lo llevaban cargado. ¿Y si se les caía el paralítico? ¿Y si se les golpeaba? Dice la historia que abrieron un hueco en el techo. ¿Y si el dueño de la casa se hubiese puesto bravo? Analice eso por un momento. ¿Y si Cristo se hubiese enojado? ¿Y si Cristo se hubiese enojado y no solamente se hubiese ido de ahí, sino que si Cristo no hubiese hecho el milagro? Analice todas esas cosas que pueden estar entre líneas. Yo me imagino ese algarabío, la gente, bájenlo, súbanlo, cuidado, se va a caer. Yo me imagino ese algarabío de toda esta multitud de gente allí, y viendo a Jesús a ellos allí, bajando el paralítico. Pero son preguntas que yo debo hacerle al pasaje. Si Cristo no hubiese hecho el milagro, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué fuera pasado? Por gracia de Dios y por la misericordia de Dios, que Dios es tan bello y maravilloso, Cristo hizo el milagro. Dice que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Eso nos muestra y nos enseña, como le dijo a Marta en el capítulo 11, versículo 42 de Juan: no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Ellos creyeron y vieron la gloria de Dios. Ahora, si no hubiese pasado nada, supongamos que no hubiese pasado milagro, Jesús se hubiese enojado, Jesús se hubiese ido, no sé, cualquier cosa hubiese pasado y no hubiese ocurrido el milagro, aprendemos esto: cuando nosotros hacemos un bien en beneficio de alguien que lo necesite, nunca perdemos. No se le olvide eso, nunca perdemos, porque tarde que temprano, lo que dice la Escritura allá en Gálatas, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Segundo lugar, aprendemos esto: si Cristo no hubiese hecho el milagro, aprendemos que el propósito de nuestra fe, mi querido hermano, no se basa en la respuesta que yo tengo de Dios, sino en Dios. Haya o no haya milagro, yo sigo creyendo. Haya o no haya crisis, yo sigo confiando. Haya o no haya problemas, yo sigo confiando. Porque mi fe, el propósito de mi fe, no se basa en la respuesta que yo tengo de Dios. Hay gente, como le dije hace ratico, que busca a Dios es por los beneficios que quieren de Él. Pero si Jesús no responde, si no es la voluntad de Jesús sanarte, si no es la voluntad de Jesús sanar a tu compañero, a tu amigo, a tu familiar, ¿vamos a seguir o vamos a dejar de creer? Nuestra fe en Cristo no se basa, mi querido hermano, en la respuesta que yo tengo de Dios, sino en la soberanía de Cristo. Existimos para darle la gloria a Dios. Ahora, lo extraordinario de este pasaje, que dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. No le dijo: mira, ya te sané y por lo tanto, no sé, la ladilla de tus hermanos, de tus amigos, no le dijo nada de eso. Le dijo: ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. Porque la prioridad de Cristo es suplir la necesidad espiritual más que la necesidad física. No le dijo: mira, ya te sané, ahora sí, vete a tu casa, sino que, listo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, ¿sabe lo que le está diciendo Cristo al paralítico? Mira, tus pecados han sido borrados delante de Dios.
No hay nada que te condene. Ningún pasado presente te puede condenar en la condición en que estaba. Le está diciendo, ¿sabes qué? Le está diciendo el paralítico con esa afirmación de Cristo. El Señor agarra tus pecados y los echa al fondo del mar, como dice Miqueas capítulo 7, versículo 19. Así que no te preocupes. ¿Y qué más le está diciendo? Otro mensaje que le está transmitiendo al paralítico. Desde hoy tienes una nueva relación con Dios. Porque si te estorbaba el pecado, como dice Isaías 59:2, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído para oír, sino que las iniquidades han hecho estorbo entre nosotros y Dios, ya esas iniquidades son quitadas por medio de Cristo, por medio de su sacrificio. Eso se lo está diciéndole al paralítico. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia? Concluyo con esto. No es el pastor que cura pecados, ni los sana, ni los quita, ni perdona. No es el cura que quita pecados, ni los perdona. No es el psicólogo que perdona pecados. Es Cristo Jesús. Así que si te encuentras en una situación paupérrima, llena de pecado, de injusticia y quieres salir de ello, ve a Cristo. Porque la Biblia dice que Él no rechaza un corazón contrito ni humillado. Él no te va a rechazar. Hoy es la oportunidad de volverte al Señor. Que Dios te bendiga y te guarde, y la paz del Señor te cubra siempre en medio de todos los momentos tan difíciles. No te olvides, una fe con capacidades divinas trae las recompensas eternas. Y en segundo lugar, no olvides que el propósito de nuestra fe no se basa en las respuestas que tenemos de Dios, sino en Dios. Que Dios te bendiga.